absolutamente todos nosotros los seres humanos, lidiamos con tomar decisiones o con toma de decisiones. Y a veces, busqué un dato y fíjense que se estima que una persona toma alrededor de unas 35.000 decisiones diarias. ¡Wow! Yo dije, no, eso será por ahí 1.000, 2.000, pero 35.000 decisiones diarias que usted y yo tomamos. Como nos decía Nixon, yo decido si me levanto o no de la cama. No, primero Dios me da la vida. Dios me da el soplo, la oportunidad, su bondad nos da la vida. Yo decido si apago la alarma o si la postergo o si me levanto inmediatamente. Entonces, todos nosotros los seres humanos estamos en constante toma de decisiones. Y dentro de esas 35.000, que es el promedio, las mujeres yo creo que toman un poquito más de decisiones. Dentro de todo ese pocotón de decisiones que usted y yo tomamos, decidir es seleccionar frente a alguna circunstancia o frente a alguna situación la mejor forma posible de, no sé, de subsanar, de salir de esa situación, decidir es seleccionar. Amén. Así que usted y yo siempre estamos tomando decisiones. Y dentro de esas decisiones hay decisiones que son importantes, pero hay decisiones que son básicas, normales, que son decisiones cotidianas. ¿Amén? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una diapositiva donde vamos a ver qué es una decisión importante para ya poder ir a la palabra y qué es una decisión no importante, que sí se toma, pero que son decisiones diarias. Amén. Así que, por ejemplo, yo encontré a definición de decisiones que hay decisiones automáticas y decisiones inconscientes, automáticas o inconscientes. Estas decisiones son rápidas y cotidianas, como moverse al caminar, como levantar mi voz, como esas decisiones que uno toma cuando actúa por instinto. Como que si yo sé que voy caminando por la vía y está el semáforo, pues yo ya aprendí en la cultura, en los principios, que en la cebra debo parar, mirar el semáforo. Son decisiones que tomo a diario, pero que ya se me volvieron automáticas, que ya mi instinto me lleva a tomarlas. Que hay gente que las toma al revés, que se pasan, pero ya son un ejemplo de decisiones automáticas. Tomar un sorbo de agua es una decisión que es diaria. Todos los días tenemos que tomar agua. Es decir, que esta decisión no me va a cambiar trascendentalmente la vida a futuro, quizás. Bueno, el agua sí, pero otras decisiones no. Ahí vamos, ¿me hago entender? Entonces, dentro de esto, la mayoría de estas 35.000 decisiones son decisiones diarias. Entonces, son decisiones así que debemos tomar, como que me pongo, me peino, me baño. Hoy ustedes decidieron venir acá, ¿cierto? Y para venir acá ustedes, si se ponen a hacer un recuento, ¿ustedes se imaginan cuántas decisiones tomaron para estar acá? Hagan el análisis. Pararse, cepillarse, si hacen el desayuno, ir a hacer el desayuno, alistar la pinta, hacerse nada, todo. Fueron decisiones que hoy los tienen en este lugar. Entonces, esos son decisiones diarias o inconscientes que ya las hacemos. Ahora, las decisiones conscientes y complejas, ya decisiones importantes, ahí hago referencia a que son decisiones que requieren de más tiempo o que requieren de que tú y yo reflexionemos o que las tomemos conscientemente. Digamos, puede ser tomar una decisión laboral. Yo quiero cambiar de trabajo, yo quiero cambiar de ciudad, yo quiero cambiar de familia, si no se fue. No. Este tipo de decisiones, Liz, ¿le das a la próxima, por favor? No, es antes, perdóname.
Esos errores, estas decisiones también aplican, por ejemplo, que usted y yo para tomar una decisión financiera en casa, pues tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer. Tenemos que reflexionar en la decisión que vamos a tomar. También estas decisiones importantes o conscientes están muy enlazadas a cómo tomar relaciones personales o cómo me relaciono con los demás. ¿Qué tipo de amigos yo tengo? Digamos, para los chicos, cuando uno está eligiendo esa persona que le atrae, que le llama, esto no es una decisión diaria, porque usted todos los días no decide que le llama la atención a alguien. Eso es una decisión importante. Es un ejemplo. Entonces, este tipo de decisiones tiene un impacto profundo en nuestra vida. Es decir, que en este caso, estas decisiones sí podrían ser trascendentales o sí podrían influir positivamente o afectar negativamente nuestro futuro o el futuro de tu familia, de tu casa, de tu vida laboral y de hecho hasta en tu salud emocional y espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, hoy vamos a conversar un poco acerca de, es que es más, si usted se pone a hacer un análisis de su vida, si usted se pone a pensar y a rebobinar, usted se va a encontrar con que en su historia usted ha tomado muy buenas decisiones, muchas. Pero también se va a encontrar con que usted ha tomado muy no acertadas, no correctas. Y saben, quizás muchos quisieran devolver el tiempo y cambiar esa lección, pero pues ya la máquina del tiempo no existe. Entonces, dentro de ese análisis que nosotros podamos hacer, cuando tú y yo tomamos decisiones, estamos viendo qué va a ser o estamos decidiendo qué va a ser de nosotros o de nuestra familia. Bueno, entonces, todos estamos hablando de que si hacemos un análisis, todos hemos fallado. Es de ser, como dice el refrán, es de seres humanos equivocarse. Y no somos perfectos. Aquí los siervos de esta casa, los pastores, los líderes, no somos perfectos, no son perfectos. Pero hay algo que si usted y yo allá atrás, en esas malas decisiones que llegamos a tomar, hubiéramos hecho, nos hubiera evitado quizás consecuencias negativas. Amén. Porque imagínense, y yo quiero que ustedes lean esto alto, pero que la iglesia lo lea. ¿Qué dice aquí? Muchas de esas decisiones equivocadas y erróneas que usted y yo hemos tomado en el pasado, la hubiésemos evitado si hubiéramos orado, si le hubiéramos pedido a Dios su guía, su elección. Porque nosotros normalmente siempre vamos a querer lo que a mí me gusta, lo que a mí me llama la atención, lo que yo quiero. Como dice mi esposita, y les boto una perlita, mis hermanos. Esto no funciona con lo que usted y yo queramos. Esto funciona con lo que Papá Dios, bajo su propósito, tiene preparado para cada uno de nosotros. Y lo que Él tiene es mucho mejor que lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Es más grande. Así que en ese contexto de toma de decisiones, hágase usted una pregunta a usted mismo ahí, no la responda, pero dígase, ¿será que yo sí estoy tomando en cuenta a Dios para tomar mis decisiones? Bueno, pues tampoco usted le va a decir a Dios, Dios, ¿qué me pongo hoy? Dios, sí, no, decisiones importantes y trascendentales. Ese tipo de decisiones requieren, y es una necesidad, que usted y yo le consultemos a Papá Dios para evitar
que sea una mala decisión. Amén. Así que la palabra nos muestra muchas, y es que la palabra, la Biblia es rica en conocimiento, es rica en anécdotas, en historias, en testimonios, en ejemplos. Y si usted y yo vamos a la palabra, vamos a ver que muchos hombres y muchas mujeres tomaron decisiones correctas e incorrectas. ¿Por qué? Son seres humanos. Pero muchos hombres de Dios consultaban a Papá Dios y lo hacían de la forma correcta. Muchos no, ignoraban que Dios estaba en ese lugar. Así que para profundizar un poquito en esto, así rápidamente, vamos a ir a la palabra. Bueno, antes de ello, les voy a poner un poquito en contexto. Resulta que, queridos hermanos, que todos recuerdan que Israel fue esclavo de Egipto, ¿sí? Todos recuerdan que el pueblo estaba en esclavitud en Egipto. Resulta que el pueblo de Dios levanta a un hombre llamado Moisés, que tiene el propósito y tiene el llamado de Dios de liderar a su pueblo para salir de la esclavitud, para romper esas cadenas, para sacarlos de esa opresión. Y Dios levanta a Moisés. Cuando Dios levanta a Moisés, ya conocen ustedes la historia, al faraón se le endurece el corazón y Dios tiene que actuar con plagas y con señales y con, quizás lo podríamos decir, mano fuerte, porque Dios anhelaba y el propósito de Dios era que su pueblo saliera de allá. Esa era, viéndolo en este contexto, la decisión de Dios. Su decisión se la transmitió a Moisés y Moisés tuvo que decidir para ser obediente, ir a Dios. Va, hace su llamado, cumple con su tarea y el pueblo sale libre. En ese camino, cuando el pueblo sale hacia la tierra prometida, ya conocen ustedes que pasan muchas cosas que retrasan los tiempos, pero en ese caminar, en ese ir por muchas regiones, en ese ir por muchos desiertos, por muchas naciones, Dios hace milagros. Y uno de ellos, que me encanta esa imagen que estaba antes, que es que Dios abrió el mar en dos. ¡Wow! Algo sorprendente. Él les abrió un camino donde no lo había. Y ese Dios poderoso comenzó a mostrarle señales, comenzó a ser su rey. Dios comenzó, de hecho, el pueblo de Israel, todos eran esclavos, ¿cierto? En Israel no habían hombres preparados para la guerra, no había gente inteligente o sabios para lo que el pueblo iba a requerir, que solo tenían los egipcios. En este momento que ellos van de camino, Dios pelea las batallas porque ellos iban, digamos que vulnerables, pero Dios estaba con ellos y Dios comienza a hacer señales, Dios comienza a hacer prodigios, Dios comienza a proveer alimento. Dice la palabra que de hecho nunca les faltó vestimenta. Entonces Dios comienza a ir al frente de ellos dentro de todas esas batallas que ellos iban a enfrentar, dentro de todas esas situaciones. Pero resulta, mis hermanitos, que aunque Dios les daba la victoria, aunque Dios peleaba por Israel, Dios era su rey, Dios era su Señor, pero Dios tuvo que designar a hombres que transmitieran su mensaje o hombres que aconsejaran al pueblo. Y es cuando Dios designa que en Israel hayan sacerdotes o líderes o jueces. Es decir, que Dios era el rey, en ese contexto, Dios era el rey de Israel, él directamente, pero él designó líderes y sacerdotes que lo hicieran. Resulta que avanzando la historia un poco, suceden muchísimas cosas en la historia de Israel. Cuando ya vamos más adelante a la palabra, se nos cuenta que Dios levantó un sacerdote con el corazón de Dios, entregado a Dios, que amaba a Dios, que se mantuvo en lo que Dios le pidió.
Y ese sacerdote se llamaba Samuel. Diga conmigo Samuel. No me ya. Ese sacerdote Samuel mucho tiempo aconsejó al pueblo, guió al pueblo de parte de Dios. Es decir, que era un sacerdote que consultaba, que tomaba en cuenta a Dios en medio de las decisiones, en medio de esas decisiones que venimos hablando. Y Dios los respaldaba. Y muchas de esas decisiones que Samuel tomó mantuvieron el propósito, mantuvieron el respaldo de Dios sobre su llamado, sobre su vida y sobre su pueblo. ¿Vamos ahí? Pero iglesia, resulta que el pueblo de Israel ya vio a Samuelito anciano, ya lo vio débil, ya lo vio como que no contaba con las características de una persona que pudiera liderar al pueblo. Así que para mostrarles un poco acerca de eso, vamos a ir a 1 Samuel 8:5. Yo lo voy a leer en la versión, hoy de hecho en las diapositivas va a aparecer en la versión La Palabra de Dios para Todos. Me gusta esta versión porque es muy clara a nuestro dialecto. Amén. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y le dijeron: tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste, no son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las demás naciones. Wow, a mí esto me sorprendió. ¿Saben? Dios estaba haciendo cosas sobrenaturales con su pueblo, con una nación que era naturalmente débil. Estaba haciendo cosas gigantes y estaba dándole la victoria y les estaba, los guardó, los protegió. Dios estaba haciendo su rey, pero el pueblo en este momento tenía los ojos puestos ¿en quién? En el hombre. Y Samuel era sacerdote de Dios, pero ellos estaban viendo, era la naturalidad, el cuerpo natural de Samuel. Y Samuel ya estaba anciano. Él ya estaba anciano. Pienso yo, probablemente los ancianos o la gente que tomaba decisiones en el pueblo pensarían: venga, Samuel nos da el consejo de Dios, pero Samuel con esa edad no es capaz de enfrentar al enemigo, no tiene las fuerzas, no tiene quizás la valentía. Bueno, yo estoy parafraseando, pero el pueblo se enfocó en que Samuel ya era un anciano, que no cumplía con las características. Y nos lleva a esto, a que le dicen, buscan a Samuel y le dicen: tú estás viejo, tú ya no sirves. Nosotros ya queremos que nos guíe, nos represente alguien diferente. Pero ojo, fíjense lo que dice aquí: tú estás viejo, pero meten en la cola a sus hijos. Sí, o sea, como que de una vez aprovechan y le añaden y tus hijos. Yo pienso que ellos dirían: venga, si nosotros le decimos a Samuel que lidere a otra persona, pues él nos va a decir: pues mis hijos son los que me suceden. Pero ellos se anticipan a que Samuel les salga con eso y le dicen: y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. Aunque los hijos de Samuel tenían un buen ejemplo como sacerdote, estaban tomando decisiones que no estaban reflejando a Dios. Sus hijos estaban tomando decisiones que estaban alejando a Dios, pero que al tiempo alejaban al pueblo de Dios. Entonces, lo que sí entendían los ancianos o los dirigentes del pueblo era que sus hijos no podían ser esa representación de Dios, que sus hijos no tenían las características para cumplir eso. Es decir, acá viene un plus así. Resulta, muchachos, porque en jóvenes nosotros somos muchachos, pero resulta, mis hermanitos, no, pero aquí todos somos muchachos. Y lo dije mirando a mi suegra sin querer, eso sí.
Resulta que, se me fue la paloma. Resulta que usted y yo, de verdad, cuando nosotros estamos con nuestras actitudes, con lo que somos, podemos ser o de buen testimonio o de mal testimonio a las personas. Podemos o impulsar o estancar. Y resulta que yo veo en los hijos de Samuel que ellos estaban siendo muy mal testimonio. Y acá volvemos a lo que les compartí al principio. Lo que somos, las decisiones que usted y yo tomamos, terminan afectando a quienes nos rodean. Entonces aquí podemos ver que aquí estaba afectando negativamente, desde la perspectiva, desde los hijos de Samuel. Pero entonces fíjense, ya lo leímos, pero voy a decirlo rápidamente. Danos ahora un rey para que nos gobierne como tienen todas las naciones. ¡Wow! Aquí los dirigentes no dijeron, venga Dios, Samuel, pregúntale a Dios si está bien que nosotros podamos tener un rey. Pregúntale a Dios si alguien nos puede liderar. Ellos no mencionan, o ahí en la palabra no lo especifica. Lo que sí especifica es que ellos ya iban haciendo ellos estaban tomando una decisión, pero estaban haciendo una exigencia. Ya era una solicitud que ellos tenían con Samuel. Y fíjese, bueno, y este es importantísimo, ¿saben? Porque querían ser como las demás naciones. Y eso también nos da una luz, iglesia, de que usted y yo, de verdad, llevémonos esto también. Usted y yo no podemos estar tomando decisiones por compararnos con los demás. Usted y yo no podemos estar tomando decisiones por ser como los demás. Y aunque Israel tenía ese rey sobrenatural, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, deseó y quiso ser como esas demás naciones. Y esas demás naciones pues tendrían un rey, tendrían un ejército, deseaban cosas naturales y perdieron de vista eso sobrenatural y eso importante que tenían. Que eso a veces nos puede estar pasando a usted y a mí, pero ya conversamos de eso. Y resulta que entonces ya avanzando, en 1 Samuel 8:7 dice lo siguiente. El Señor le dijo, haz lo que el pueblo te pidió. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren, ¿cómo? Wow. Resulta que el Señor le dice a Samuel, porque Samuel dice la palabra que Samuel se entristeció. A Samuel le dio tristeza que el pueblo, después de tantos años de servicio, me imagino yo, tantos años de servicio de Samuel, de haber sido transparente, de haber hecho las cosas tal cual como Dios se las estaba pidiendo, el pueblo dice, hey, tú eres anciano, lo menosprecian, lo corren hacia un lado. Pero el Señor le dice esto, que no lo estaban rechazando a él directamente, a la persona, sino que lo estaban rechazando a él. Que estaban rechazando a él como el rey de su pueblo, de sus vidas, porque estaban anhelando ser como los otros pueblos. Eso era una decisión del pueblo. Si usted ahorita, nosotros viendo el contexto, si usted ahorita sabe que Dios es nuestro rey, ¿usted quisiera cambiar esa decisión? ¿Usted tomaría otra decisión? Pues resulta que el pueblo no eran conscientes, o a raíz de las malas decisiones que se venían tomando, porque tengan esto, una decisión mala me lleva a otra decisión mala, es lo más probable. Entonces el pueblo ya no querían a Dios como rey, o no tenían ese entendimiento de que Él era el rey directamente. Así que Dios le dice que les dé lo que les pide. En otras palabras, Dios les va a cumplir su solicitud, su clamor. Pero entonces fíjese,
Dios comienza a ver en el pueblo, a buscar algunas caras. No, antes de que Dios les dé ese personaje que ellos están pidiendo, porque realmente ellos estaban pidiendo era un personaje natural que se viera. Sí. Antes de que Dios les diera ese personaje, esa persona, Dios le dijo a Samuel lo siguiente: diles, y eso está también en la palabra, pero no lo alcanzamos a leer, pero dice que Dios le dijo a Samuel que le transmitiera al pueblo que ese rey tendría características. Es decir, yo gobernando como Dios, pues yo gobierno todo, yo manejo todo. Pero si ustedes piden un rey, ese rey tomará a sus hijos para un ejemplo, para la guerra, para crear un ejército. Ese rey pondrá impuestos. Ese rey tiene que tener su palacio, su casa. Ese rey tiene que tener siervos. Ese rey. Y les comienza a dar las pautas de la diferencia que es un rey terrenal a su reinado. De lo que es su decisión, de lo que es su solicitud, de las consecuencias que va a traer eso. Entonces, primero les advierte. Porque Dios, antes de que tú tomes decisiones, siempre te muestra y el Espíritu Santo te habla cuando esas decisiones qué consecuencias van a traer. Siempre. Y aquí lo podemos ver. Antes le dijo, sí, vea, a ti y a mí nos pasa. Antes de que tomes decisiones, siempre Dios y el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a hablar aquí en lo profundo y te va a decir: hey, esto te va a hacer bien, esto te va a hacer mal. Eso te va. Amén. Entonces resulta que dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Quis. Y eso lo vamos a encontrar, ya vamos a ir un poco más rápido, en 1 Samuel 9:2. Quis era una persona importante del pueblo, de la tribu de Benjamín. Quis tenía un hijo llamado Saúl, quien era bien parecido y apuesto como ningún otro joven israelita. También era el más alto, como yo. Era alto. No, la Biblia resalta esas características porque algo en especial pasaba ya con Saúl. Dice, mi suegra solo se fija en que era atractivo. ¿Sí? Dios mío. Ahí sí no dice que como yo. Como tú. Aquí especifica, aunque Saúl era el hijo de Quis, un hombre importante, es decir, que tenía quizás una posición importante, adinerada, pero era de la tribu más pequeña de Israel, que era la tribu de Benjamín. Es decir, que el pueblo no se esperaba que pronto quizás en algún momento algún dirigente saliera de esa pequeña tribu. Aquí se resalta que él era más alto, porque realmente él era más alto de la estatura promedio de esa época de los israelitas, era el más alto. Entonces, Dios ve esas características en Saúl. Entonces, aquí comienza a pasar algo importantísimo, y es que Dios elige a Saúl, Dios llama a Saúl. Saúl, en su inicio, él cuenta con unas características que se requieren, o que Dios requiere de un hombre para que cumpla su llamado. Y resulta que cuenta la palabra de Dios que un día Quis, el papá de Saúl, perdió sus asnos, o llamémosle sus ganados, se perdieron. Si que vamos a la palabra, ahí en la siguiente lista. En el versículo 3 dice: un día los asnos de Quis se extraviaron, así que Quis le dijo a Saúl: toma uno de los siervos y ve a buscar los asnos. Y resulta que el papá le dice: venga, vaya, busque los asnos. Recuerden que los campos eran abiertos y había muchas tierras, es decir que los asnos se extraviaron fue porque se fueron lejísimos. Entonces Saúl toma a su siervo y obedecen a su papá. Aquí no muestra que Saúl haya dicho: no, pero ¿por qué? Pero como cuando a ti te piden lavar la loza.
Ah, no, aquí Saúl dice, obedece a su papá. ¿Y saben yo qué veo aquí? Que aquí Saúl tomó una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Obedecer, obedecer. Y Saúl tomó la decisión de obedecer a su papá y dice que se fueron con sus siervos, que buscaron, que caminaron por muchas regiones, por desiertos, pasaron por muchos pueblos. Él obedeciendo. Pero me impresiona bastante que en medio de una situación desafortunada o en medio de una situación incómoda, ¿a quién le gusta que se le pierda su inversión? ¿A quién le gusta que se le pierdan sus propiedades? A nadie. Entonces yo me imagino que en medio de esa preocupación, hey, los asnos no los he pagado, los estoy pagando a crédito. Y en medio de esa preocupación, obedece con un corazón. Sí, señor, papá, esa decisión de obedecer en medio de una situación desafortunada, wow, me impresiona porque fíjese en lo que siguió pasando. En 1 Samuel 9:14 se nos cuenta, ellos caminaron y caminaron por muchas tierras y ya llegaron a un punto donde estaban como a punto ya cansados, estaban a punto de rendirse, de decir ya no busquemos más. Pero el siervo le dice a Saúl, hey, ¿qué tal si vamos donde el hombre de Dios? Y al hombre de Dios le preguntamos dónde están los asnos. Y al hombre de Dios, ¿saben qué hace Saúl? Saúl le dice, me parece, ¿sí? Es que yo veo unas características de que Saúl en el principio, él contaba con las características de Dios. Él tenía a Dios. Porque dice que él le dijo, hey, pero ¿qué le llevaremos al hombre de Dios? Nosotros le haremos una consulta, pero ¿qué le haremos a cambio? Una ofrenda, le pagaremos. Sí, él tenía un corazón de realmente de honrar. No era una persona que a pesar de su estatura se sintiera más que los demás. No, yo no veo eso ahí, porque es que la historia va cambiando. Resulta que ellos ya vienen y llegamos a este paso. Ellos llegan a la tierra donde el hombre de Dios y pasa esto. Saúl y el siervo empezaron a subir la colina y al llegar al pueblo vieron a Samuel dirigiéndose hacia ellos. Samuel venía. Iba saliendo del pueblo camino al lugar de adoración. Y sigamos ahí, continuemos, Liz, por fin. El día anterior, fíjense que es que los planes de Dios son perfectos y todo pasa por algo. El día anterior el Señor le había dicho a Samuel, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tribu de Benjamín. Nosotros ya sabemos quién era ese hombre. Te enviaré un hombre, deberás ungirlo y nombrarlo el nuevo líder sobre el pueblo. Él salvará a Israel de los filisteos. He visto a mi pueblo y he escuchado su llanto. Wow, se pierden los asnos, le toca ir a caminar, le toca irse a la distancia, lejos, cansado. En esa situación, quizás teniendo la posibilidad de que se pierdan porque no los encuentren, pero obedece. Pero en medio de esa obediencia, de esa buena decisión, Dios ya tenía un plan preparado. Y es que y aquí es que acá está clarísimo, cuando Saúl llega donde Samuel, ya Samuel sabía que Dios iba a traer a un hombre de la tribu de Benjamín que iba a liderar al pueblo. Y aquí es donde empieza esto de tomas de decisiones, iglesia. Porque tú y yo, en decisiones importantes, en decisiones conscientes que usted y yo tomamos, tenemos que tener presente que en esto Dios va a actuar, Dios puede actuar. Y aunque era un momento desafortunado, Dios lo convirtió en que esa era la excusa para que Saúl llegara donde Samuel y fuera ungido. Yo creo que Saúl nunca en ese camino se imaginó que iba a terminar siendo bendecido, que iba a terminar siendo ungido, que iba a terminar teniendo una promesa de honra. Pero todo inició ¿con qué? Con una decisión. Así que
cuando comienza a reinar Saúl, bueno, aquí pasan muchas historias, pasan muchas cosas, pero aquí llegamos a la parte donde ya él asume el llamado de Dios. Él asume el reto y la tarea que Dios le puso. Y dice, usted y yo, iglesia, muchas veces comenzamos a tomar decisiones, pero muchas de esas decisiones están basadas en lo que afuera nos dice. Muchas de las decisiones que ustedes y yo tomamos son decisiones influenciadas. Y vamos a hablar así rápidamente de 4 situaciones o circunstancias en las que usted y yo no podemos decidir a la ligera, en las que usted y yo tenemos sí o sí que pedir la guía a nuestro Dios. Amén. Así que fíjese en esta primera. La primera es: no tomemos decisiones impulsadas por el miedo o la presión. Diga conmigo, no tomar decisiones impulsadas por el miedo o la presión. ¿Por qué les cuento esto? Resulta que en 1 Samuel 13:8, aquí lo tenemos, se nos cuenta. Como Samuel dijo que se reuniría con Saúl en Gilgal, Saúl se quedó allí 7 días, pero Samuel no llegaba y los soldados empezaron a abandonar. Les pongo el contexto. Resulta que Saúl comenzó a reinar y en medio de su gobierno pues comenzaron a aparecer ciertas situaciones y ciertas tareas que Saúl como rey tenía que asumir. Y en ese momento específico Saúl se enfrentaba frente a una gran amenaza militar, frente a enemigos, y esos enemigos estaban preparados y tenían en su corazón lo que pasa ahorita. Su misión era ir a destruir al pueblo, a saquearlos. Entonces, aquí lo vamos a leer, ahí no está todo, pero lo vamos a leer un poquitico aquí de esa historia porque es muy importante. Esa es 13:8. 13:8. Entonces dice lo que dice acá, pero en el versículo siguiente dice: así que Saúl dijo, tráigame los sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Pero discúlpeme porque no les puse el contexto. Resulta que aquí viene el enemigo, viene el ejército. Saúl se llena de nervios, quizás, de miedo, porque es que le toca enfrentarse. Pero a Saúl se le había dado la orden, o Samuel le había dicho que se reunieran, que antes de pelear esa batalla se reunieran y presentaran sacrificio a Dios. En otras palabras, que antes de tomar la decisión de avanzar, primero se lo consultaran a Dios. Es decir, que primero consultes tus decisiones antes de tomarlas. Entonces llega el ejército, llega Saúl, pero Saúl ve que estaba esperando 7 días, pero Samuel no llegaba y no llegaba y no llegaba. No llegaba Samuel, pero el pueblo sí desertaba. Es decir, todo el ejército y todos los soldados que estaban preparados para pelear, como iban pasando los días y no había acción, pues se comenzaron a desertar y se comenzaron a desertar y se comenzaron a ir y se comenzaron a ir. Y aquí es donde entra Saúl, que comienza a sentir susto, pánico, miedo. Y en medio de esa situación, en medio de esa situación, de ese miedo, Saúl toma la siguiente decisión, y es esta. Recuerden que Samuel le dijo que lo esperara, que se reunieran para hacer el sacrificio juntos, para consultarle a Dios esa decisión. Pero ya estaba cansado de esperar. Entonces dice Saúl esto: tráigame los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas para festejar. Y Saúl ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente. En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió y recibió. Y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Saúl respondió: vi que los soldados me abandonaban, tú no llegabas, y los filisteos estaban
reuniendo en Micmas, o sea, ya venían de camino. Así que pensé, vendrán los filisteos y me atacarán en Gilgal, y ni siquiera le he pedido ayuda a Dios, el Señor. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente. Y Samuel, ojo acá, y Samuel respondió. Y acá en esta versión está con signos de admiración. Dice, ¿eres tonto? ¿Eres tonto? No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernara para siempre en Israel. ¡Wow! Fíjense en esto. En el pueblo, Dios, recuerdan que Dios había designado jueces y sacerdotes, como les conté, que iban a transmitir la palabra, que iban a transmitir el consejo. En este caso, el sacrificio era una tarea que solo estaba asignada al sacerdote o a los sacerdotes. Pero Saúl, en medio de esa situación un poco compleja, pues termina diciendo, no, pues si Samuel lo hace, quizás yo he visto cómo lo hace, Dios me acompaña, tomó la decisión de hacer ese sacrificio él con sus manos y no esperó. Por eso el título de que les mencionaba, de las decisiones impulsadas por el miedo. Y esta decisión llevó a que Saúl desobedeciera a Dios. Fue desobediente. Fue una decisión, decisiones. Esta decisión de desobedecer a Dios es una decisión diaria o importante. Las dos. Muy bien. Tomar decisiones basadas en el miedo o en la presión de las circunstancias es peligroso, familia. Siempre, sea en medio de una situación de nervios dificultosa, siempre. Si eso transgrede obedecer a Dios, no es una decisión correcta. Porque él iba a hacer algo bueno. Él iba a hacer un sacrificio. Él iba a consultarle a Dios. Pero estaba rompiendo un principio. Aunque a veces tú sientas que estás tomando decisiones correctas en la iglesia, en tu casa, en tus relaciones, con tu familia, pero esto en cierta área te lleva a que desobedeces a tu autoridad, a las autoridades de la iglesia espirituales, a las autoridades terrenales, estás desobedeciendo a Dios también. Entonces ahí es donde estoy tomando las decisiones, estoy consultando a Dios. Fíjese. Entonces dice, esta decisión apresurada y basada en la desesperación le costó caro a Saúl, porque una decisión me trae consecuencias. Ya que Samuel dijo que su reino no sería establecido para siempre. Y Saúl no se imaginó que esa decisión fácil de hacer que era un privilegio para el sacerdote, le fuera a cambiar su historia. Y ahí empezó, porque ahí desafortunadamente Saúl comenzó a tomar en adelante decisiones que lo alejaban de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera? No tomar decisiones impulsadas por el miedo o la presión del grupo. Por ejemplo, no, que es que en el colegio que me presiona, que prevé esto, que venga, que baile esto, que mire, que hagamos este TikTok, que es un baile así, que por la presión muchos acceden a hacer cosas que quizás no les gusta. Pero esa decisión puede cambiar sus vidas. Hace poco, me acuerdo de eso ahorita. Hace poco vi un amigo, hace 8 días, lo vi. Y un amigo que yo quiero muchísimo, mucho. Yo lo veo y yo quiero mucho a ese amigo. Yo quiero verlo bien.
pero lamentablemente lo veo mal, lo veo triste, lo veo apagado, lo veo mal. Entonces yo venía con mi hijito porque yo venía aquí para la iglesia y le dije, mi amor, mira, ese fue un gran amigo mío mucho tiempo, mucho tiempo. Y me dijo, sí, y me dijo todo, sí, papá, ¿en serio? ¿Él? Como que sí, ¿estás seguro que él? Y yo, sí, hijo, él fue un gran amigo mío. ¿Saben yo por qué me viene eso a la mente? Porque en esa presión recuerdo que en muchas ocasiones a él y a mí nos ofrecían, venga, hacemos esto y venga, pruébese esto, que esto lo hace sentir chévere y venga, no sé qué. Muchas veces, real. Y yo sé que en nuestro sector muchos lo han vivido, muchos. Y llega, pero en mi corazón había una convicción. Y es que yo tenía a Dios aquí en lo profundo. Yo quizás decía no, o en momentos llegué a hacer a cosas que no estaban bien. Pero una decisión allá no me hubiera tenido aquí. Mi amigo está allá todavía. Y entonces lo vemos, yo lo vi así, yo, wow, Dios, y siempre lo veo y Dios me pone como que. Entonces, una decisión, muchachos, la presión. Probó cosas, probó y probó y probó, y todas las áreas de su vida están estancadas. Todos sus sueños se fueron, todos sus propósitos están quietos. Entonces, no tomar decisiones bajo miedo o presión. Amén. Pero fíjese, está para avanzar, que qué pena. ¿Serio? Entonces, fíjese. Segunda, obedecer a Dios es más importante que obtener resultados inmediatos. Porque fíjese lo que dice el siguiente versículo, Liz. Ya no voy a leer más de acá porque sin ustedes. Primera Samuel 15:3 nos habla de que, vamos a leerlo. Ve ahora y enfrenta a los amalecitas, destrúyelos por completos a ellos y a todas sus posesiones. Resulta que aquí Dios le da a Saúl una orden. Le dice, hey, vas a ir a pelear. En otras versiones dice que Samuel le transmite a Saúl que vaya y tome venganza. Porque los amalecitas habían saqueado el pueblo, habían sido violentos, habían destruido y habían hecho sufrir al pueblo, habían hecho heridas en el pueblo. Entonces dice que envió a Saúl a que peleara, pero le dio especificaciones y le dijo que acabara con todo, con absolutamente todo. Es como que usted va a ir a pelear, pero hasta que le dé duro, hasta ahí. Le dijo, vas a acabar con los asnos, vas a acabar con los bueyes, vas a acabar con las ovejas, con los camellos, con las familias completas. Y le dio esa tarea así precisa. Entonces, eso está en el 10, en el 15:13. Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían. Pero ¿saben qué sucede? Que Saúl y su ejército van y pelean, están cumpliendo con esa misión, pero llegan a un punto donde dice que los soldados se sintieron mal de destruir lo que estaba bonito, de destruir lo que estaba bueno, se sintieron mal. Y Saúl toma al rey de los amalecitas y lo mantiene con vida, es decir, que no lo ejecutó. En otras palabras, aunque en ese momento parecía bueno, porque estoy salvando una vida, estoy conservando los asnos y todo lo material que ellos tenían porque nos puede servir, aunque en ese momento parecía bueno, ¿qué estaba pasando bajo esa decisión? Que estaban siendo desobedientes, desobedecieron las órdenes de Papá Dios. Y por ello, obedecer a Dios es más importante que la
inmediatez. ¿Por qué? Saúl decidió salvar al mejor ganado y dejó con la vida al rey Agag, bueno, justificando la decisión diciendo que los animales iban a ser ofrecidos para Dios. O sea, él dijo, yo me voy a llevar los animales, yo voy a dejar al rey y los animales los presentaré para nuestro Dios. Y usted y yo a veces, justificándonos con Dios, tomamos decisiones. No, es que yo no voy a diezmar, un ejemplo. Yo no voy a diezmar, o hasta a uno le pasa, yo no voy a diezmar porque es que yo voy a ayudarle con un mercado a tal familia. Y justificamos por obras buenas, pero a la final estamos desobedeciendo la orden principal de Papá Dios. Amén. Así que, bueno, el resultado de esta decisión o las decisiones que ha venido tomando Saúl son contundentes. Pero no creo, ¿tú lo puedes pasar ahí, Liz, por fin? Bueno, aquí es donde les contaba que sintieron mal. El siguiente, Liz. Dios comenzó a verle esta conducta que comenzó a pasar en Saúl. Y él comenzó a tener esa conducta de que comenzaba a saltarse las órdenes de Papá Dios. Y después Samuel recibió palabra del Señor y le dice lo siguiente: Saúl ha dejado de seguirme, me arrepiento de haberlo hecho rey, porque no me obedece. Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. ¿Recuerdan lo que les comencé contando? Saúl obedeció a su papá, fue obediente, y él inició con una buena intención del corazón, y él inició con un buen deseo, pero a medida de que fue pasando el tiempo, Dios quizás hay gente que no se le puede dar poder, porque comenzó a tomar malas decisiones y comenzó a desobedecer a Dios. Y aquí es donde Dios dice: me arrepiento de haberlo hecho rey. Me arrepiento, no estaba preparado. Pero recuerden que Saúl fue la respuesta al clamor de un pueblo. Saúl no fue el plan inicial de Dios. Saúl fue la decisión del pueblo. Así que por eso comenzaron a pasar muchas cosas en esa historia. La desobediencia a Dios debe prevalecer, iglesia, sobre cualquier justificación, excusa o razonamiento. Saúl intentó ofrecer sacrificios, intentó cumplir la voluntad de Dios, pero terminó dándole más importancia a sus planes y a sus deseos. Esto nos enseña que nuestras decisiones deben estar basadas en qué quiere Dios y no en lo que a ti te parezca correcto, porque eso que a él le parecía correcto fue lo que terminó haciendo sentir a Dios arrepentido de haberle dado esa oportunidad. Amén. Y el tercero, así rápidamente, dice: la desobediencia y el orgullo tienen graves consecuencias. Tomar decisiones bajo la desobediencia y el orgullo tienen graves consecuencias. Y fue desechado. Y Dios comenzó a apartarse de Saúl. Y Saúl tenía en sus manos el poder de influenciar al pueblo, de llevar al pueblo a adorar a Dios, de llevar al pueblo a que fuera restaurado, a que fuera una gran potencia, que pudieran desarrollarse en todos sus campos. Pero Saúl comenzó a transgredir eso y Dios comenzó a apartarse de él y comenzó a apartarse. Y cuando tú y yo no permitimos que Dios esté hasta en la mínima decisión en casa de nuestras vidas, vamos a comenzar a ir de decisión en decisión lejana, en decisión que nos puede estar apartando de Dios. Y eso puede traer consecuencias graves. Dice el 4: tomar decisiones con integridad en un lugar de agradar a los demás es importantísimo, muchachos. Usted y yo no solo podemos tomar decisiones correctas en la iglesia donde me ven para poder caerte bien, sino que tú y yo
tenemos que ser íntegros donde quiera que nos encontremos. Tenemos que entender que esa voz, porque fíjese lo que dice 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl le dijo a Samuel: he pecado, no obedecí los mandatos del Señor, ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo. En otras palabras, Saúl le estaba diciendo: yo quise agradar al pueblo, yo quise escuchar al pueblo, yo hice lo que el pueblo me pidió, pero eso estaba desobedeciendo a Dios. Y hoy te dice Dios: si tienes decisiones importantes para tomar, no te bases en lo que piense tu hermano, no te bases en lo que piense hasta en lo que piense tu familia. No, básate en lo que la palabra y en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios quiere para ti. Yo me quiero ir del país. ¿Le has consultado a Dios? Quiero iniciar esta relación amorosa. ¿Le has consultado a Dios? Quiero comprar una casa, quiero comprar un carro. ¿O estás viendo qué piensan los demás? Jesús es la mayor muestra de obediencia y de toma de decisiones. ¿Ustedes creen que Jesús eligió? Siempre, igual que tú y yo. Pero sus decisiones fueron correctas. Y algo que siempre me enamora de Jesús, y es que en el Getsemaní Jesús tenía algo muy similar a lo que le pasó a Saúl. Está en un momento así de presión, de que iban a venir los golpes, los insultos, iba a ser azotado. Pero Jesús tiene que tomar una decisión en ese momento. Y le dice: Padre, lo que viene va a ser fuerte. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero ahí él toma la decisión. Dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que Jesús decidió obedecer. ¿Tú decides obedecer? ¿Tú decides decirle sí o decirle no? Hay cosas que tienes que dejar. Y aquí Saúl está reflejado en la palabra, porque es un ejemplo, es un espejo que usted y yo no podemos repetir, pero que repetimos constantemente. Y es que iniciamos bien algo, iniciamos honrando, iniciamos respetando, iniciamos haciendo las cosas transparentes, pero se nos va olvidando consultarle al Espíritu Santo si es lo que Él quiere. ¿Necesitas dejar algo? Fíjese en esto: tú eres transformado en la obediencia. A medida de que tú avances y obedezcas, se te van a hacer mucho más fáciles las cosas. Fíjese en esto. Yo creo que el año pasado, en casa, se hizo un arreglo. Mi suegrito tuvo que hacer algo en la casa con el tema de la instalación del gas. Y resulta que yo no me imaginaba que un día me llamó mi esposita y a mí se me hizo curioso. Hola, mi vida, mi amor, no sé qué milagro. Tú decides contestar una llamada, tú decides contestar un chat. Entonces yo llegué y mi amor me contó pues que habían escuchado un ruido extraño y que había pasado algo afuera. Pues resulta que un vecinito, como se había hecho un trabajito acá en la instalación del gas, el vecino pensó que eso ya era para botar. Entonces el vecino se acercó y comenzó a jalar ese mecanismo del gas, y comenzó a jalarlo. Y pues por supuesto, quizás no se imaginaban que mi esposita estaba adentro. Mi esposa, al escuchar ese estruendo de que se jalaba, pues se asustó y llamó a este valiente hombre. Sí, como que mi amor, mire, claro, Tatis me contó. Y creo que estabas con tu hermana.
muy calmadamente. Y yo, de verdad, como que se me activó ese espíritu de protección. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No sé qué. Listo. Ahí, mi primer decisión. Y quizás no la consulté a Dios. Resulta que yo quedé así como, listo, cuando yo llegué, ¿qué pasó, hermano? Pues yo voy a ir a preguntarle. Voy a ir. Yo llegué, mi esposa me dijo, mi amor, espérate, ya mi papá hablaron, ya habló mi cuñado, ya organizaron todo. Fue una equivocación. Pero yo como que entre mí se me salió el espíritu del discípulo Pedro. No, tampoco. Yo dije, yo dije, no, pero yo soy el hombre de esta casa y tengo que ir a qué. ¿Qué pasó? Sí, porque es que uno Saúl. Entonces resulta que yo llegué, bajé. Yo creo, no me acuerdo si me quité la chaqueta, el uniforme. Le dije, amor, pero tu papá habló, pero yo voy. Y yo bajé. Iglesia, les cuento, ya les digo por qué. En testimonio. Y yo bajé. Primera decisión, bajar sin consultarle a Dios. No recuerdo. Yo sí dije, Padre, ayúdame, pero yo no le dije, Dios, ¿tú quieres que yo hable o haga un reclamo? ¿Tú quieres que yo le pregunte si ya lo coordinaron, es lo correcto? No lo hice. Yo solo le dije, Padre, Dios, él hizo mal y yo voy a hacer el bien. Entonces yo llegué y le dije, fulano, ¿qué pasó con la casa? Pero entonces ese Pedro así nervioso comenzó, yo nervioso así como de lo que no me gustó el acto. Yo le dije, ¿qué le pasa? Y comencé como a subir la voz, como que no, que usted por qué hace eso, ¿qué le pasa? Y a mí me respeta la casa y porque yo me comencé a alterar, porque la respuesta del otro lado fue como que me lo iba yendo. Sí, fue como muy, entonces yo, hasta que el chico llega y ¡pum! Me empuja. Y en ese empujón, como que las manos me pone a casi. O sea, yo casi sentí como una cacheta. En serio. Yo sentía, Dios, sí, pues no debe ser de. No. Entonces me empujó así. Y mi esposita ahí así. Mi esposita, claro, como que no, ¿qué pasó? Y ahí es donde yo ya había tomado una decisión mala, que era hacer el reclamo, ¿cierto? Pero ahora es donde, digamos que preparando esta palabra, Dios me trajo ese momento. Y ahí fue donde, en medio de una mala decisión que yo ya había tomado, tuve que tomar otra decisión. ¿Y sabe qué me decía mi naturalidad? Como que se equivocó, papi. Sí, pero de verdad, yo como que está equivocado, porque ellos saben que uno va a la iglesia. Entonces yo dije, no, está equivocado, ¿qué? Porque piensa que esto entonces me la va a montar. No es la forma correcta. No es la forma correcta. Pero yo en ese momento dije así, no, este muchacho, graves. O sea, yo dije, listo. Hasta creo que hice la magia. Y Dios, ¡pum! Viene el Espíritu Santo. Y me dice, hey, ¿y yo qué estoy pensando esto? Yo te di el aval para que tú le preguntaras. Yo te dije, ve y pregúntale. Tú me consultaste. Y yo en medio de, ¿cómo es que se llama eso? Sí, yo en medio así como eso se llama adrenalina. Yo en medio de la adrenalina como que. Y Dios me dijo, si respondes. Yo le conté a los pastores, si respondes. O sea, yo les conté después, no en ese momento, porque en ese momento yo estaba allá. Entonces yo le dije, Dios me dijo, si respondes. Y es que yo no hago esto por un ministerio.
pero Dios sí ha puesto llamados y ha puesto compromisos y responsabilidades. Y yo estuve así como en el y Dios me dijo, me trajo a todos los jóvenes de zona a Menti. Yo no puedo caer en esa debilidad. Yo no puedo caer por sentirme hombre, por mostrar que yo puedo caer en eso y derrumbar todo lo que tú estás haciendo o lo que has hecho en mi vida y en la vida de los jóvenes. Y no somos perfectos, iglesia, no somos perfectos, pero fíjese esto: siempre, así ya hayas tomado una mala decisión, estás en el momento adecuado, en medio de esa mala decisión, Dios te corrige y Dios te dice: hey, cambia tu decisión ahora. Y en ese momento me dijo: hey, ya la embarraste, pero ahora no continúes embarrándola más, corrige tu decisión. Y yo decidí, un poquito apenado con mi esposa y todo, de verdad, yo como que sí, yo me entré, pero ya después de los días el Señor me decía: fue la mejor decisión. Porque ustedes saben qué hubiera pasado si yo respondo. Y yo llamo a mis tíos, entonces se vuelve, no me tiras, no tengo. Entonces Dios, después de los días, me mostró que fue la mejor decisión. Porque esa persona, y es una persona que yo estimo, créanme, yo estimo, yo ayudo, en serio, ¿cierto amor? Que nosotros. Entonces yo recuerdo que ya después de los días, ¿qué, Maikito? Venga, le abro, le cierro. Esa persona comenzó a tener actitudes diferentes conmigo, pero no fue por la grosería, yo no fui grosero, fue un poquito alterado, pero no fue por eso, sino fue porque yo decidí guardar silencio y ya él sabía lo que me había molestado, pero yo no le respondí ojo por ojo, diente por diente. Y en ese momento, iglesia, de tomar decisiones, Dios te va a corregir. Fíjese esto: mejores decisiones mejores decisiones crean mejores realidades. Si tus decisiones están siendo consultadas con Dios, si tus decisiones están alineadas con el plan, con el propósito divino de Dios, hey, te cuento que tu realidad en el futuro, en el presente, el ahora, va a ser mucho mejor que si tus decisiones están siendo por ti. Yo busqué algunas frases porque mira, por ejemplo, esta: las decisiones que tomamos hoy son los cimientos de nuestro mañana. Hey, hoy, porque estoy por acá todavía al sol, luchando, esforzándome en ese trabajo. Hace un tiempo no decidiste estudiar, hace un tiempo no decidiste avanzar, aprender, porque tú eres quien pone los cimientos de tu futuro. Amén. Las decisiones son puertas. Elige abrir las que te llevan a mejor destino. Iglesia, yo les pido que nos pongamos en pie. Proverbios 16:3 dice lo siguiente: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras, encomienda a Dios todo lo que haces y todo será afirmado y Él te respaldará. Yo no sé, iglesia, si aquí hay personas que han tenido o que tienen decisiones importantes por tomar. Escoge bien, elige por Dios, elige por escuchar la voz del Espíritu Santo. Hey, yo no me imagino qué sería de mi vida ahora si yo no hubiese elegido seguir a Dios, si yo no hubiese elegido recibirle en mi vida, si yo no hubiese elegido dejar hábitos, dejar adicciones, dejar los problemas, dejar, de hecho,
A muchos acá tienen que decidir en dejar mentalidades de pobre, de fracaso, de perdedores, de derrota. Es momento de decidir avanzar. Dios quizás te está pidiendo que tú avances en su presencia, en su ministerio, que tú avances como papá, como esposo, en tu familia. Dios te está pidiendo que tomes decisiones certeras. ¿Tienes algo por dejar? El alcohol, las drogas, quizás los malos pensamientos. Decide ahora, como lo hizo Jesús. Así que vamos a cerrar los ojitos y vamos a reflexionar, y vas a entender que en las decisiones más pequeñas Dios quiere ayudarte, Dios quiere guiarte. Hey, si has tomado decisiones que te alejan de tu propósito, es el momento de decir: no, Padre, no permitas que sigas, Señor, errando y tomando las cosas a mi parecer, Señor. Señor, te pedimos, Jesús, que en este lugar, Padre, las decisiones como iglesia, como casa, Señor, sean guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. Que las familias, Jesús, en este lugar, Señor, podamos tenerte a ti en ese primer lugar, Señor. Y que si vamos a hablar, que si vamos a callar, que si vamos a salir, que si vamos a cantar, Señor, sea bajo tu voluntad, Señor. Decisiones acertadas, Padre. Queremos escuchar tu voz. Quiero escuchar la voz del Espíritu Santo todos los días hablándonos, Señor. Queremos escucharte, Jesús, a ti. Padre, yo te pido, Señor, que si hay aquí hombres y mujeres que tienen que determinarse, que tienen que seleccionar, Señor, una decisión de avanzar en ti, de dejar cosas, de cambiar hábitos, de dejar el pecado, Señor, por favor, papá, tú seas apoyando, tú seas levantando, tú seas dando tus fuerzas para que esas decisiones sean radicales y para que esas decisiones se permanezcan, Jesús, para que esas decisiones se mantengan, mi Rey de gloria, Jesús. Hoy creemos, Señor, que así, Jesús, como Samuel, que así como Jesús, escucharemos tu voz, Padre, y no nos desviaremos, Padre. Que si hay dos caminos, Padre, el camino que elijamos sea el camino que tú deseas, que tú quieres, Padre. Que si hay, Señor, buenas oportunidades, Señor, podamos discernir cuando vienen de parte tuya y cuando son correctas y cuando son incorrectas, Padre. Si tu Espíritu está con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, gracias, Jesús, gracias. Solo tú decides por ti. Recuerda, nadie puede decidir por ti. El Espíritu Santo está ahí, pero toma decisiones de cambio, de avance en pos de Jesús. Hemos decidido seguirte, Jesús. He decidido seguirte, Señor. Y aquí estamos. Estás aquí por una decisión. Y esa decisión es seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.